Ya, bien. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en esta nueva charla telemática en el marco del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo y en colaboración también con el Centro de Investigación en Religión y Sociedad. Eh, en esta oportunidad nos acompaña Esteban Ortiz, quien es actualmente candidato a doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Su investigación doctoral trata sobre el panpsiquismo, la explicación metafísica y el problema de la combinación, que es precisamente el título de la charla de hoy. También parte de su investigación filosófica de los últimos años se ha centrado en las conexiones entre la fenomenología de Sartre y las teorías autorrepresentacionales de la conciencia para explicar la conciencia fenoménica. Tiene un fuerte interés en temas de metafísica analítica, metafísica de la ciencia y filosofía de la mente. Sus trabajos han sido publicados en la Revista de Humanidades de Valparaíso, la revista Límite Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología, la revista Diamond, Revista Internacional de Filosofía. Es miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad de Análisis Filosófico, SADA, y de la Sociedad Chilena de Filosofía de las Ciencias, SOCHIFI. Muchas gracias, Esteban, por estar acá hoy, después de un cambio de fecha por motivos de fuerza mayor. Así que muy contento de escucharte. Y bueno, y gracias a todos y todas por estar acá. Después de alrededor de 30 minutos, yo te voy a avisar cuando estemos más o menos en el tiempo. No hay problema si te pasas un poco. Y luego abrimos también el espacio para quienes tengan alguna consulta o algún comentario. Y también recordad que lo pueden hacer a través del chat. Muchas gracias, Esteban. Tiene la No, palabra. eh, bueno, muchas gracias primero a ti, Rafael, por la oportunidad, por hacer toda esta gestión y permitirme a mí presentar, aunque sea un aspecto y una parte de lo que es mi investigación doctoral. También agradecer a las personas que se conectan y escuchan esta charla y espero que si es que no conocen del tema, les introduzcan algo y si conocen del tema les parezca provechoso y problemático. La idea está siempre estar abierto a preguntas, a cuestionamientos que me ayuden a mí a ir mejorando todo esto. Sí, voy a compartir pantalla para iniciar lo que va a ser más o menos mi presentación. Como decía Rafael, voy a tener media hora. Trato de yo ceñirme lo mayor posible a ese tiempo eh, para no evitar mayores contratiempos y eso. Como dice la charla, el título de esta es El panpsiquismo explicativo es una solución metafísica al problema de la combinación. Pero lo fundamental es eso, es la idea de qué es lo que yo quiero proponer o decir con respecto a cómo la teoría panpsiquista resuelve un específico problema de su teoría, que vamos a ir haciendo el recorrido de cómo llegar a ese problema y qué consiste. Y en qué consiste la solución que yo quiero proponer o la cual yo veo que es la que tiene las mayores ventajas y puede resolver mejores problemas e inclusive no cae en ciertos problemas. Esa es como la idea genérica. De todos modos, dada el tiempo y dado como el cariz de toda esta charla, voy a entrar en algunos detalles de algunas cosas y en otras voy a ser bastante general, voy a tener que dar por supuesto ciertas cosas, aunque después pueden ser clarificadas en su debido momento en las preguntas, pero lamentablemente no voy a poder dar un detalle de todas las cosas, pero sí voy a tratar de clarificar ciertos aspectos fundamentales y que ellos me van a permitir a mí luego dar sentido a la propuesta propia que yo quiero comentar y a su vez mostrar ciertas ventajas que tiene esta teoría con respecto a las teorías primero dentro de la filosofía de la mente en general y en específico de otras versiones de panpsiquismo que están hoy en día en boga. Si más o menos alguien maneja la bibliografía, panpsiquismo es una teoría, si bien es una teoría que tiene miles de años, o sea, literalmente nació con la filosofía en Grecia, o sea, como algo que ha nacido desde el mismo pensamiento filosófico, hoy en día tiene como una suerte de revival, de gente que está muy interesada en cómo al no contradecir la visión científica del mundo que tenemos, e inclusive complementarla y completarla, resulta ser una teoría bastante provechosa e interesante. Pero ahora vamos a entrar en los detalles y todo eso. Lo primero y lo más importante que hay que tener en cuenta es que el panpsiquismo
es una teoría que busca explicar un aspecto específico de la mentalidad. En general nosotros sabemos, o dada como su etimología, la idea del panpsiquismo es que todo tiene mente, o la idea de la mente está en todos lugares, también es un aspecto fundamental de la realidad. El punto está en que nosotros tenemos que tener claro que qué es aquello a lo cual nosotros nos referimos con el vocablo de mente, ¿cierto? Y esta idea es justamente tremendamente específica de la idea de conciencia fenoménica. El panpsiquismo, al menos en las intersecciones en las cuales yo estoy tratando de debatir y mostrar alguna postura, considera que lo mental es netamente esto, ¿cierto? O lo que se busca explicar, que esta idea de que hay algo que es para cierta entidad estar en determinado estado, cómo se siente desde dentro ser una entidad. Ser esa vía interior es lo que nosotros podemos hablar como de subjetividad en cierto aspecto, tratar de sujetos de experiencia, es decir, tomando la idea clásica de Nagel, ¿cierto? Que hay algo como, que es como es ser un murciélago, ¿cierto? Debido a su forma de comunicarse con el exterior. Pareciese que hay algo en el interior de ese murciélago que se indica que es aquella entidad. Lo mismo para eh, ah, entidades biológicas y por supuesto los seres humanos. Sentimos de determinado modo el color, sentimos determinado el sabor y así sucesivamente. Va a ser importante también distinguir dos componentes de esta conciencia fenoménica que luego se van a ver posteriormente que van a ser problemáticos. Una es el carácter cualitativo y el otro es el carácter subjetivo, ¿cierto? Uno es el factor que explica las distintas cualidades de las experiencias, es decir, lo que diferencia estar viendo un color rojo de sabor amargo y así sucesivamente. Pero también está el carácter subjetivo, que justamente ese factor común a todo estado mental, que es ese cierto matiz subjetivo, ¿cierto? Esas cualidades se dan para un sujeto, son para una entidad. Es decir, y eso nos permite hablar de sujetos de experiencia. Entonces, más o menos, lo que hay que tener en claro es que como teoría panpsiquista va a buscar explicar estrictamente eso, ¿cierto? No más otros aspectos, por supuesto, que pueden ser, se pueden buscar y todo. Personalmente creo que el panpsiquismo puede ser más que una teoría, puede ser incluso entendido como una metateoría, por decirlo de algún modo, como un marco teórico en el cual se pueden hablar de otros problemas y tiene otras implicancias, inclusive morales, si uno piensa, si es que la mentalidad, la ciencia está desde los niveles más básicos, parece ser que hay impactos morales con respecto a qué es un sujeto de experiencia en cuestiones como las plantas o, por supuesto, los animales, cosa que yo no voy a tratar, pero quiero ver que esto también es más amplio. Eh, ahora, una vez dicho esto, ¿y cuál es lo importante de esto? Es que la conciencia fenoménica presenta un problema, un específico problema que yo de manera como más puntual lo voy a tratar como una brecha explicativa. La cuestión está en que nosotros tenemos una determinada visión de la realidad, fundamentalmente naturalista, científica, materialista, fisicalista. Voy a usar como sinónimos más o menos todas esas palabras, pueden haber matices por supuesto, pero para lo que me interesa son bastante similares. La cuestión está en que nosotros tenemos una determinada manera de explicar la realidad, fundamentalmente matemática, ¿cierto? Es la idea de Galileo Galilei, que es poco menos que uno de los inventores de la ciencia moderna. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace grandioso a Galileo, por decirlo de algún modo? Es que él separa en definitiva la realidad y donde todo aspecto que puede ser capturado matemáticamente, la idea justamente de que tenemos un libro, el libro del mundo, y ese libro del mundo está escrito en un lenguaje matemático, es lo que nos permite a nosotros saber sobre ese mundo. Pero, ¿qué ocurre con ello? Que lo que ocurre con ello es que Galileo separa las cualidades de las cosas, es decir, ya no importa tanto saber cómo es el color de un pomelo, de un limón o de lo que fuera, o sus sabores, las cualidades secundarias que se llaman en la literatura, o los qualias también, sino lo que importa es cómo podemos describir matemáticamente o científicamente ciertas cosas, ¿cierto? Entonces a mí ya no me va a interesar tanto el color o el sabor, o lo que yo voy a hacer es reducir el color o el sabor a cuestiones netamente de relaciones matemáticas, de movimiento, de algo que sea más bien cuantificable en ese sentido.
Eso provoca justamente la idea de una brecha explicativa, porque dado ese tipo de lenguaje no permite capturar aquello que es esta idea de los qualia, que es muy famoso. Con la segunda cita se ve ya desde que ya hay una intuición desde Leibniz, la idea de que no se puede explicar por razones mecánicas ciertos aspectos de la mentalidad. Podemos ahí ver los argumentos zombies, está también el experimento de Mary, está justamente la idea de la brecha explicativa, que es esta idea de no tenemos cómo realmente conectar, dado el explanans físico, lograr el explanandum fenoménico. Hay una brecha, hay una diferencia, no conocemos el camino de uno hacia otro, la relación estrictamente explicativa, que es lo que me interesa a mí también destacar. Este problema yo lo veo como una cuestión explicativa, como algo preciso y como a lo que yo me voy ciñendo. Entonces, para ahora introducirnos bien, el panpsiquismo, ¿cómo buscaría cerrar esa brecha? El panpsiquismo buscaría cerrar esa brecha en el sentido de que asumiría que ese explana lo que nosotros buscamos explicar como la conciencia fenoménica ya es parte también del explana. Es decir, se asume como parte de la explicación, como parte, como primera de la explicación, y en ese sentido hace que la conciencia fenoménica sea un constituyente fundamental de la realidad y algo ubicuo. Eso quiere decir que ahora hay mentalidad o sujetos de experiencia donde inicialmente no se pensaría que son, que hay. Para decirlo de una manera un poco más burda y más rápida, la idea es que ahora también los electrones serían sujetos de experiencia. Entonces, ahora para explicar la mentalidad de, por ejemplo, un ser humano, ya sabemos que nuestros componentes de por sí ya son de cierta manera conscientes. Entonces, ahora el problema sería, como voy a adelantar luego, cómo ver cómo esas conciencias pequeñas se van combinando para dar como resultado una conciencia más grande. Pero pareciese que de esa manera se cierra la primera brecha que está ahí, la brecha explicativa. Y esa sería una gran ventaja que tiene el panpsiquismo, ¿cierto? Entonces, la definición que hay que manejar es esa, ¿cierto? Como algo ubicuo y como algo fundamental, resulta ser la conciencia. Hay, hay tres argumentos bastante, si bien hay muchos, sí, pero hay tres argumentos que son como los principales que se manejan hoy en día en la literatura de esta teoría. La primera tiene que ver con que el panpsiquismo resulta ser mejor que las versiones fisicalistas y versiones dualistas de tratar de explicar este mismo problema. Hay una idea que es, como se dice acá abajo, la idea de que el panpsiquismo sería una suerte de síntesis con respecto al fisicalismo y al dualismo, entonces sería una especie de síntesis hegeliana. Chalmers, que es un autor panpsiquista, lo pone de ese modo, si bien no lo hace más bien como una cuestión, más bien como una figura literaria, pero se entiende la idea. En general sería que, por un lado, se evitaría la brecha explicativa, ¿cierto? Que es algo propio del fisicalismo, y por el otro, la forma en cómo está introducida la conciencia fenoménica evitaría los problemas causales del dualismo. Entonces, por un lado, no habría un problema de causalidad mental, y por el otro no habría un problema de este problema explicativo, y se evitarían esos dos, y el panpsiquismo haría eso. Otro argumento muy importante y que también tiene muchas repercusiones tiene que ver con que el panpsiquismo es una teoría fundamentalmente antiemergentista. La emergencia hoy en día es una de las maneras más en boga también para explicar la conciencia. Usualmente se dice que la conciencia o ciertos aspectos de la mentalidad son propiedades emergentes de la materia. Es algo muy, muy común de escuchar y también es algo que tiene apela bastante a cuestiones científicas y todo eso. La idea sería que justamente si yo soy panpsiquista es para evitar ese problema. Y hay una serie de argumentos de por qué se mostraría eso, pero tiene que ver más bien con la definición propia y también con que la emergencia presupone algo que justamente está en contradicción con el espíritu panpsiquista, que la emergencia para que tenga sentido tenemos que de por sí, de lleno, lo que es lo fundamentalmente físico, no puede ser mental. Pues tiene que haber ese salto ontológico, si se quiere, entre un aspecto no mental hacia un aspecto mental. Y ese es también el panpsiquismo dice que ahí habría un problema, ¿cierto? Justamente el problema es que como yo desde lo no mental explico lo mental, o de lo no fenoménico explico lo fenoménico,
aun cuando haya una relación de emergencia puede ser hasta misteriosa inclusive. Y el otro argumento, que es el más conocido, el que ha permitido todo este como revival, por decirlo de algún modo, del panpsiquismo, tiene que ver con la idea de la naturaleza intrínseca, que se relaciona mucho con todo lo que he estado diciendo, porque justamente si nosotros tenemos una descripción netamente matemática de la realidad, que todo lo que sabemos de lo físico son aspectos matemáticos relacionales, uno podría llegar a preguntarse qué es aquello que es relacionado, ¿cierto? Si hay una relación, tienen que haber relatas de esa relación, por supuesto. Lo que diría el panpsiquismo es que aquellos relatos son de naturaleza fenoménica, es decir, aquello que sostiene, por decirlo de algún modo, o de donde se fundamentan las relaciones que describe la física, serían en sí mismo algo así como una cualidad parecida a la mente. Entonces, de ahí que uno puede decir que los electrones o todo aquello que sea lo fundamental en la realidad tiene algún aspecto de mentalidad, de conciencia fenoménica. Recuerden que estoy usando esos términos de manera bastante intercambiable y similares. Esos tres argumentos son los fundamentales y los más principales, sobre todo este último, que es como donde recae mucho de la fuerza del argumento, y ahí es donde se ve lo que decía al principio, ¿cierto? El panpsiquismo no está contrariando la visión científica de la realidad, inclusive la está unificando y completando, ¿cierto? Porque solo sabemos un aspecto y ahora estamos llenando como el aspecto que está detrás de esas relaciones y de esas propiedades matemáticas, relacionales, disposicionales y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si bien pareciese que el panpsiquismo pone a la conciencia fenoménica en un excelente lugar, pareciese que no tiene los problemas que tiene el fisicalismo, no tiene los problemas que tiene el dualismo, y así como los traté de demostrar rápidamente, y de ese modo, como lo que estaba diciendo previo, cierra una brecha explicativa, lamentablemente, y esto es lo problemático, surge su propia brecha. Aceptar el panpsiquismo trae de nuevo otra brecha que es en cierta medida bastante similar a la previa, solo ahora que en los términos fenoménicos, es decir, ¿cómo ahora yo explico una conjunción de micromentes, por decirlo de algún modo, de pequeños sujetos de experiencia que se combinan de cierto modo para poder dar resultado a lo que nosotros somos como entidades, ¿cierto? ¿Cómo es que un macro sujeto o un sujeto de experiencia como puede ser un oso, un perro, tipo de planta, un ser humano, es resultado de esa combinación de sus componentes más básicos y en última instancia fundamentales que serían campos cuánticos o átomos? Entonces, eso en específico se llama el problema de la combinación, que a su vez puedo yo tratarlo nuevamente como una especie de brecha explicativa. ¿En qué sentido? En que carecemos de la relación que hay entre el explanan y el explanandum para ver cómo es que se conectan ambas cosas, ¿cierto? Se vuelve a repetir el problema y si bien creo yo que el panpsiquismo guarda todas las ventajas previas que habíamos dicho, esto es fundamental y problemático porque en última instancia es lo que queremos explicar, ¿cierto? O sea, introducimos la conciencia fenoménica desde un principio, pero aún así el problema en cierta medida persiste. Solo que creo que un poco más atenuado, pero a su vez, ello no quiere decir que no sea difícil. Sigue siendo extremadamente difícil. Y vamos a ver por qué. Una cuestión tremendamente importante es que el problema de la combinación no es un solo problema. Realmente son tres o inclusive pueden ser más, dependiendo de los autores y cómo se clasifiquen. Pero el punto está en que, si recordamos previamente donde teníamos las distintas maneras de entender la conciencia fenoménica, va a haber un problema con respecto estrictamente a la subjetividad de nuestros estados mentales, a la cualidad de nuestros estados mentales y a la estructura que esto es instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno, eh, apelando a distintas características de nuestros episodios fenoménicamente, nuestros episodios mentales fenoménicamente conscientes, va a mostrar una manera en cómo no se puede combinar y ahí está esta discrepancia, ¿cierto? En el sentido de la estructura, nuestros estados mentales son muy ricos estructuralmente, ¿cierto? Hay un campo visual, auditivo, que implica esta estructura bastante compleja. El punto está en que parece que esa estructura no se condice con la estructura bastante simple que instanciarían los electrones o la estructura microfísica que se trataría de corresponder, ¿cierto? La estructura microfísica no es tan compleja como para dar resultados a lo otro, ¿cierto?
¿Cómo es que se combina entonces esa estructura microexperiencial de las propiedades microfenoménicas de este conjunto de sujetos de experiencias fundamentales, que es isomórfica con la microfísica, pero a la vez no es isomórfica con la macrofísica de nuestro cerebro, en una estructura macroexperiencial de las propiedades macrofenoménicas de un sujeto de experiencia dependiente? Esa es la idea genérica de este problema, ¿cierto? Y vamos a ver que en todos es similar, es la misma pregunta, cómo se combina uno al otro. Con respecto a las cualidades, podemos hacer la idea de que hay una paleta de cualidades, ¿cierto? Si tenemos un número reducido de entidades fundamentales, cada una de esas entidades fundamentales debería estar instanciando algún tipo de cualidad. Quizás existe un azul básico que instancia algún spin del electrón o el electrón instancia algún tipo de rojo. Pareciese que la cantidad de entidades microfísicas no se correspondería o sería incapaz de dar cuenta de la paleta y de la gran variedad de cualidades que surgen posteriormente, ¿cierto? Basta con este mismo instante, ¿no? Puede ser que ustedes estén tomando un café, puede ser que me están escuchando, están frente a una pantalla, estamos viviendo una serie de cualidades fenoménicas muy ricas y variadas, muy entrelazadas entre una, que resultaría difícil ver cómo es que desde ingredientes tan básicos puede dar cuenta. Luego está el problema de la subjetividad, ¿cierto? Si hay sujetos de experiencia, ¿cómo esos sujetos de experiencia se combinan en este sujeto de experiencia más grande? Este es el problema más difícil que hace ver la literatura, porque si uno piensa, dadas las características propias de la subjetividad o de ser un sujeto de experiencia, guarda mucho sentido con esta idea de la privacidad, ¿cierto? Con una perspectiva única que pareciese que no se combina con otras perspectivas. Uno puede ver eso en el sentido que yo jamás he sentido cómo alguien de ustedes le sabe el salado, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Es el problema de una descripción de entre primera y tercera persona. Tiene que ver con como decía previamente, con la privacidad de nuestros estados mentales, que pareciese que eso nos permitiría la combinación de por sí, ¿cierto? La idea misma de sujeto de experiencia pareciese que está muy entrelazada, muy de la mano con la idea de la exclusividad. Entonces eso hace ver que el problema es bastante difícil y complejo de dar cuenta. Ahora, una cuestión importante es que la combinación el problema de la combinación de los sujetos se da de tres maneras, ¿cierto? Se apela a la necesidad, es decir, si yo tengo un conjunto de sujetos de experiencia básicos, ellos no hacen necesaria la existencia de este sujeto de experiencia no fundamental y dependiente como serían nosotros los seres humanos. Uno puede pensar esto en ideas bastante ya comentadas con respecto a la necesitación o no de ciertas entidades con respecto a su base y así sucesivamente. Parece que no está esa relación que una vez contemplada en un conjunto, sí o sí debería surgir lo otro. Del mismo modo, también yo puedo pensarlo con ciertos ejercicios de concebibilidad, ¿cierto? La idea de un argumento zombie, también el argumento zombie aplica a la idea del panpsiquismo. Si nosotros recordamos, el argumento zombie hace ver de que yo puedo tener un gemelo completamente idéntico a mí en términos materiales, en términos materialistas, y aún así desde ese gemelo no va a ser consciente como lo soy yo. Entonces eso hace ver que hay una discrepancia entre la base física y el resultado fenoménico. Aquí es parecido. En este mundo panpsiquista, zombie panpsiquista, lo que habría es que tengo un gemelo idéntico a mí, donde estoy compuesto, digamos, desde los mismos sujetos de experiencia mínimos y básicos, pero aún así no surge la experiencia de este sujeto de experiencia dependiente que sería el ser humano. Son ideas bastante similares. Y la otra forma de entender nuevamente este problema justamente tiene que ver con lo que dije previamente, con la idea de la naturaleza misma de ser sujeto de experiencia. Pareciese que justamente no hay nada relativo a la naturaleza de los sujetos de experiencia que nos obliga a pensar en su combinación y composición, ¿cierto? Justamente es del otro modo. No hay posibilidad de combinación y composición justamente por la forma en cómo nosotros entendemos a los sujetos de experiencia. Ahora, ante esto, ¿qué es lo que ofrece el panpsiquismo? Y que yo ya voy a entrar ahí en tierra derecha ya con mi propuesta y con lo que yo quiero como dar y presentar. De primeras, el panpsiquismo ofrece dos tipos de soluciones. Una tiene que ver con una relación sincrónica,
y otra tiene que ver con una relación diacrónica. Como podemos ver, está apelando a distintas maneras de cómo entender una relación de dependencia, ¿cierto? Porque en última instancia una relación explicativa también refiere a una relación de dependencia, sea de estos microsujetos hacia los sujetos dependientes. O es nuevamente algo así como causal emergentista desde el lado diacrónico, es decir, se reintroduce la idea de emergencia a esta altura. Yo, por lo que estoy diciendo y por lo que yo he ido defendiendo a lo largo como de investigación doctoral, dejo de lado esta porque sigue teniendo problemas y no me hace sentido. Yo me voy a concentrar en mi propuesta, que es una propuesta constitutiva y que entiende de una manera bastante específica la idea de constitución metafísica o de determinación metafísica. Por lo tanto, yo estoy del lado del panpsiquismo sincrónico, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo apelo a fundamental? Hace relativamente pocos años ha surgido la idea de que entre los sujetos de experiencia microfenoménicos y el sujeto de experiencia macrofenoménico se tiene que establecer una relación bastante específica que se llama de vinculación fenoménica. La relación de vinculación fenoménica, según los autores, se ha pensado de distintos modos, cada uno con sus pros, por supuesto, y con sus contras. La más hasta ahora actual y que tiene las mayores ventajas, por decirlo de algún modo, es entender esta relación de vinculación fenoménica como fenoménica en su naturaleza y apela a la relación de co-conciencia para decir que esa es la que se identificaría. Mi trabajo consiste en apelar a otro tipo de relación, mostrando, por supuesto, los errores que tiene la idea de co-conciencia, a pesar de que es una muy buena respuesta. Creo yo que falla en ciertas cosas, en el sentido de que no haría formalmente justicia a la relación de explicación, porque una relación de conciencia, como, por ejemplo, es simétrica, y lo que uno está esperando es que una explicación sea asimétrica como mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es y tratar de identificar la relación de vinculación fenoménica, porque yo me siento parte de ese proyecto, por decirlo como, solo que yo quiero mejorar ese proyecto o desde ahí aportar a buscar una solución. Es tratar de identificarla con lo que en la actual literatura de metafísica analítica se llama la relación de grounding o de fundación metafísica, que es un tipo de explicación que apela a una relación no causal, de donde se determina una entidad en referencia a otra entidad, ¿cierto? Es una relación es una relación metafísica que hace relación, ¿cierto?, a un tipo de dependencia ontológica bastante específica, que tendría una serie de características, como dije, como mínimo tiene que ser asimétrica, transitiva, y cumpliendo así con un orden estricto parcial. Entonces, de ese modo, le hacemos ya justicia a la idea de que la fundación muestra esta relación entre un fundamento y lo fundado. En este caso, mi idea es que el fundamento son estos sujetos de experiencia microfísicos fundamentales, y lo fundado justamente sería un estado mental como el que reinstanciamos nosotros, ¿cierto? Otra cosa importante es que, bueno, a lo largo muestro cómo la relación esta de fundación resulta ser mejor, entre otras cosas, con respecto a la de coconciencia, y voy a mostrar al final una de ellas. ¿Por qué? Porque tiene mejor resultado con respecto a los aspectos modales. No sé si se recuerdan que uno de los argumentos con respecto a la combinación de los sujetos de experiencia era que no había esa relación de necesidad, había un problema modal y de concebibilidad con respecto a cómo se podía obtener uno del otro. Esto también está asegurado, y esto también es muy importante, en que no es solo que yo traiga, como el del agua de mi molino, la idea de relación de metafísica de fundación, sino que yo apelo a una específica modelo de explicación metafísica, que tiene que ver con la idea de leyes metafísicas. Entonces, no es solo que está involucrada una específica forma de dependencia ontológica, sino también está involucrada una específica forma de explicación metafísica, que son muy importantes, porque la idea de que ahora una explicación tenga leyes me permite a mí entender de mejor manera lo que ocurre. O esa es una de mis hipótesis, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque al igual que cuando nosotros pensamos en una explicación causal, ¿cierto? Que está compuesta por estos enunciados sobre lo que ocurre con su resultado, con lo que da, y que hay una conexión entre ellos dos, que se da por una ley causal en este caso, esto lo mismo ocurriría para el caso de la explicación de fundación o explicación metafísica. Se requerirían de esta ley para conectar estas cosas. Entonces yo lo que estaría proponiendo en ese sentido es una explicación tripartita, y uno puede ver que la ley me ayudaría en cierto modo y también a explicar ciertos patrones de generalización, ¿cierto? Es decir, no busco yo explicar este sujeto de experiencia específico, sino busco explicar el por qué surgen los sujetos de experiencia y eso se da en un patrón explicativo, ¿cierto? Es decir, cada vez que yo tengo un cierto conjunto de sujetos de experiencia fundamentales, da como resultado esto. Entonces eso se subsume en un patrón explicativo que tiene que ser con cierto poder contrafáctico y eso me lo permite dar la ley metafísica, cosa que antes no estaba, ¿cierto? A su vez, la ley metafísica también permite entender la asimetría que hay con respecto al explanum y el explanandum, en el sentido de que incorpora una dirección ontológica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que parto desde un lugar y voy hacia otro, por decirlo de algún modo, cosa que otros tipos de relaciones de dependencia no tienen. Si ustedes recuerdan el problema que tiene la supervivencia es ese, ¿cierto? La supervivencia solamente informa de una covariación, de un patrón de covariación modal, pero no especifica la dirección que hay desde uno hacia otro en el caso de los fundamentos. La ley me permite eso, entonces ahora yo sé que hay un aspecto, un lugar fundamental hacia otro. Entonces, en ese sentido, es importante, o al menos yo creo muy importante, la idea de la ley para permitirme dar esta explicación y a lo que voy yo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces, que esta es como sería la idea bastante general de la propuesta, tomando en cuenta todo lo otro que había dicho, ¿cierto? En el caso del panpsiquismo propuesto, la adición de leyes metafísicas en parte puede justificarse primero por la naturaleza excluyente de los sujetos de experiencias fundamentales, ¿cierto? Justamente el- lo que era un problema previo ahora a mí me sirve como para poder también postular y que esta idea de las leyes no sean del todo tan arbitrarias, sino porque como dice acá la cita, me voy a permitir leerla por el poco tiempo que ya me queda, dice, no es suficiente con con los sujetos, ¿cierto? Para entender por qué hay un patrón explicativo general que revela cómo se conectan los sujetos de experiencias fundamentales con los sujetos de experiencias dependientes. Así, al momento de considerar a los segundos, es gracias a estos principios que seguro que será fundado en el conjunto de sujetos de experiencias fundamentales. Cada caso particular que consideremos será subsumido bajo el patrón explicativo sostenido gracias a estas leyes propuestas. Si las anteriores nada se conecta a los sujetos de experiencias fundamentales con los sujetos de experiencia dependiente. Ningún patrón general de construcción de explicación es revelado. En ausencia de estas leyes son solo dos cosas desconectadas, ¿cierto? Es en presencia de estas que los sujetos de experiencias fundamentales se conectan, por lo tanto, fundan y explican a los sujetos de experiencia dependientes. Es esta la conexión entre los primeros y los segundos que es respaldada por medio de esta ley metafísica. Esta es la idea general y de lo que he tratado de ahora mostrar como mi propuesta. ¿Cuál es lo importante de esto, entre otras cosas? Dado que ahí se ve más o menos hacia dónde voy apuntando y por lo que voy diciendo, evitaría ciertos problemas o reformularía ciertas cosas y también mostraría cómo es que se evitaría ciertos problemas y está en mejor posición explicativa que otros aspectos. Una cuestión muy importante, y es algo que voy a comentar ahora muy rápido. Existe un argumento que se llama el argumento basado en la tesis de la revelación, que es contrario al panpsiquismo y que tiene que ver justamente con un aspecto de la naturaleza de los sujetos de experiencia. Cuando se da esta idea, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que al momento en que yo estoy familiarizado con mis estados mentales, yo sé algo esencial con respecto a ellos. Eso se llama la tesis de la revelación, ¿cierto? Cuando yo tengo un dolor, el la sensación de dolor que me acaece en su carácter subjetivo se revela a mí en toda su esencialidad, por decirlo así. No tengo otro modo de saber qué es el dolor o qué es la esencia del dolor, sino sabiendo el dolor. Y así sucesivamente con una serie de sensaciones y estados fenoménicos. El punto está en que si la tesis de la revelación es verdadera y a su vez el pacifismo es verdadero, ocurriría que por medio de la tesis de la revelación, cualquier estado mental que yo tenga, el cual yo reflexiono o acaece en mí, me debería
debería revelarse en ello que está compuesto de sujetos de experiencia más básicos, ¿cierto? Eso no ocurre, ¿cierto? Porque lo que nosotros vemos es netamente nuestra experiencia, ¿cierto? Al sujeto, como dice la cita, al sujeto de experiencia dependiente en su experiencia, todo lo que se le revela es su campo experiencial unificado asociado a su única experiencia, ¿cierto? A su única perspectiva, a su perspectiva. ¿Cómo yo doy cuenta, cómo mi propuesta salvaguarda esto? Es decir, cómo mi propuesta no cae en este problema de la revelación o lo le da de lado, y eso muestra que mi propuesta en cierta medida tiene mejores ventajas que las anteriores, porque las anteriores sí caen en este problema. Lo que yo quiero decir con esto son dos cosas. La primera es que la tesis de la revelación, por supuesto que no va a revelarnos que nosotros estamos compuestos de sujeto de experiencia, porque si ya lo tenemos atención previo antes, la revelación es netamente algo fenoménico, ¿cierto? Revela cuestiones fenoménicas con respecto a nuestros estados mentales. Pero lo que yo estoy diciendo es que la forma en cómo se compone nuestra mentalidad tiene que ver con una ley metafísica. Y esa ley metafísica no tiene por qué ser en su naturaleza fenoménica, por lo tanto no tiene por qué aparecernos en la fenomenología de nuestros estados mentales. Es una cuestión de necesidad metafísica, pero es independiente a cómo se dan nuestros estados mentales, ¿cierto? Entonces no tiene por qué aparecer. Y si no tiene por qué aparecer, por supuesto que no vamos a saber que estamos compuestos, al menos desde el aspecto fenoménico, de nuestros estados mentales, compuestos, como decía, de los sujetos de experiencia más básicos. Por lo tanto, inclusive ni siquiera tiene sentido preguntarse si es que la ley, un tipo de ley metafísica que apela a lo fenoménico va a aparecer en nuestros estados mentales porque está completamente fuera de su rango de acción. Esto para mí es importante, algo que yo no puedo profundizar en estos momentos, pero es porque muchas de las soluciones metafísicas, muchas de las soluciones que buscan dar cuenta de este problema de la revelación en una cuestión panpsiquista, lo que hacen es debilitar la idea de revelación. Entonces, si bien tenemos la revelación, esta nos revelaría ciertas cosas de nuestro estado mental y por lo tanto ahí se escondería la forma en cómo se explica y se combina. Eso introduciría ciertos aspectos no fenoménicos dentro de los estados fenoménicos. Lo que yo hago ver, se volvería, en ese sentido, tendría sentido un aspecto numénico, cosa que la revelación de por sí y el panpsiquismo como que no quieren reintroducir. Y también podría volver ahora a cierto aspecto emergentista, ¿cierto? La idea previa. Entonces, si desde cuestiones no mentales podría explicar lo no mental. Yo evito todo eso, ¿cierto? Porque justamente acepto que la revelación tiene un rango, un límite de aplicación, pero no debilito esa tesis. Solo lo que puedo decir yo es que está acotada a un espacio bastante específico que es nuestra mentalidad, pero la ley no es fenoménica. Entonces no cae dentro de esa tesis. No tengo por qué debilitarla porque lo que estoy diciendo va por fuera, por decirlo mismo. Y eso a su vez, y esto ya para ir cerrando, me permite hacer una diferencia, que es una diferencia que se incorpora desde el momento en donde yo entiendo la vinculación fenoménica como una tesis de fundación y a su vez con esto de la idea de la tesis de una estructura tripartita de la explicación, es que hay una diferencia entre una explicación completa y una explicación parcial. Cuando yo tengo una explicación completa, no es que no tengo que introducir nada más al explanan, y de esos explanan necesariamente, por supuesto, se va a tener una explicación, ¿cierto? Cualquier subconjunto de ese conjunto que me permite la explicación completa es una explicación parcial. ¿Qué quiere decir con esto? Es que ahora, solamente enfocándome en los sujetos de experiencia, yo tengo una explicación parcial, porque la explicación completa es sujetos de experiencia más ley, ¿cierto? Sin la ley yo no puedo conectar uno hacia otro. Sin la ley yo no tengo la explicación completa. Por lo tanto, nuevamente, la tesis de la revelación, ¿qué es lo que hace? Por supuesto no va a revelar que los sujetos de experiencia microfenoménicos fundamentales componen a este sujeto de experiencia, porque la tesis de la revelación en todo su esplendor, por decirlo de algún modo, solamente va a tomar en un aspecto que es un aspecto parcial de la explicación completa que yo estoy dando ahora. Nuevamente, la tesis de la revelación no hace daño a mi propuesta, porque justamente yo la estoy poniendo en el lugar correspondiente a lo cual ella puede acceder sin debilitarla. Esto es lo importante, a diferencia de otras propuestas,
sino lo que estoy haciendo ver es que la revelación no da cuenta de como la estructura en la cual está contenido la explicación, porque netamente se refiere a los aspectos fenoménicos, pero no a los aspectos como estructurales, si se quiere. Estructural puede ser un poco problemático, pero es para darse a entender, ¿cierto? Es la revelación solamente está dada a un aspecto bastante puntual y que es muy importante, ¿cierto? El aspecto fenoménico, pero no da cuenta de la totalidad de dónde están marcados los sujetos de experiencia. Y de ese modo puedo decir yo que lo que yo estoy proponiendo está en cierta mayor ventaja con respecto a otras explicaciones. Y también hay otros aspectos que no alcanzo a decir ahora porque creo que con esto estoy más que bien con el tiempo y solo decirles muchas gracias a todos por haber escuchado esto y procedo a algún tipo de pregunta si es que quedó la duda y voy a dejar de compartir también. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Esteban. Voy a colocar en mi redacción aplausos telemáticos. Claro, como bien dijo Esteban, ahora tenemos un tiempo para entre 10 y 15 minutos para dialogar. Si tienen alguna consulta, algún comentario, eh, pueden levantar la mano. Juan Morales, Ángelo después. Juan, ¿tú primero? Si quieres, pueden encender la cámara también. Ok, Ahí está. Hola eh, Juan, buen día. ¿qué más? Esteban, muchas gracias por la presentación, muy interesante, me gustó mucho. Yo quería hacer como, bueno, hay varios puntos interesantes que me gustarían nombrar, pero voy a centrarme en uno específico. Es, bueno, con respecto a las leyes que tú llamas leyes metafísicas, quisiera que de pronto explicaras en qué consisten esas leyes, o bueno, no, más bien, como, bueno, yo soy una persona que estoy defendiendo desde hace varios años una teoría emergentista de la mente. Entonces, creería que desde el punto de vista, ¿cómo distingues esas leyes metafísicas? Primero, ¿por qué son metafísicas y parecería que todas las leyes tienen un alcance nomológico, ¿no? Se hace una diferencia entre necesidad nomológica y necesidad metafísica, dado que la necesidad nomológica pues aplica a ciertos mundos posibles en donde existen esas leyes y en otros no. Y en el emergentismo, por ejemplo, C.D. Brott eh, eh, utiliza un término que es el de leyes transordinales, ¿cierto? ¿Qué diferencia habría entre las leyes transordinales que son sincrónicas, que conectan diferentes niveles de complejidad y de composición, con lo que tú llamas ley metafísica? Y si va por ese lado, ¿qué diferencia habría entre esas dos? Ese es más o menos como mi duda. Gracias. Dale, respondo inmediatamente, ¿cierto? Mejor. A ver, una cuestión primero. La idea de ley metafísica y de la relación de fundación es independiente del panpsiquismo, ¿cierto? Yo estoy tomando eso, aplicándolo al panpsiquismo para poder dar cuenta de cómo yo creo que es mejor, por evitaría justamente, como dices tú, la idea de fundación o de ley metafísica, por ejemplo, tiene primero ese importe modal que pareciese que no tiene una ley natural, en el sentido de que está acotada netamente a como una necesidad natural, esta necesidad metafísica en términos como bastante genéricos de la literatura, es como el tipo de necesidad más fuerte. Ahora, con respecto a lo otro, no, yo no tengo muy claro la idea de Civibor, del emergentismo que me estás planteando. Sé que apela a leyes. Uno tendría que ver la naturaleza de las leyes que se dan en la emergencia, que podrían ser más de tipo causal, ¿cierto? Que quizás por ahí habría una diferencia. Yo estoy como tratando de responder más o menos, y en el otro caso no buscaría justamente eso, a pesar de que se usa como metáfora la idea de una ley causal. Habría que ver que si es causal, pareciese que tiene un aspecto de cierta contingencia, por decirlo de algún modo, que en el otro lugar no está. Podría quizás remitirme a lo que hace, no sé si conoces a Jonathan Schaffer, que él habla, él tiene que yo comparto mucho de lo que él dice, de hecho.
pesar de que él es fisicalista, él apela como a la idea de que hay como que las leyes, en el caso de cierta emergencia, cierto dualismo, pareciese que son más bien como nomológicas, naturales, a diferencia de esto. Entonces, habría una diferencia al menos del importe modal de estas leyes. Y por supuesto, sí, pues son sincrónicas, no podrían ser diacrónicas, y por ahí habría que ver si cómo combina de mejor manera lo que tú dices con respecto a estas cuestiones. Pero yo lo que sé es que la diferencia tiene que ver más con el aspecto como de la literatura de fundación que yo traigo hacia acá. Justamente pareciese que a su vez la fundación también no está muy de la mano con la emergencia, a pesar de que hay conexiones que se van haciendo. Porque justamente la idea de, por ejemplo, cuando en la fundación se habla mucho de no hay nada más allá de, que justamente es como algo el contrario a la idea de emergencia. Entonces, por ahí hay como ciertas diferencias, aunque no vería yo con mayor eh, problemas si quizás algún emergentista busca desde ahora, desde la fundación, tratar de combinar algo, pero hasta por ahí podría responderte. No sé si te ayudo mucho con eso, porque Pues yo creo que te dejo una pregunta para que la pienses después, que trates de responder. ¿Qué diferencia habría entre las leyes naturales sincrónicas y las leyes metafísicas? O sea, para que me des o sea, para que des en algún momento una característica que haría que difieran de las leyes naturales que son sincrónicas, aquellas que son metafísicas. Pero dejémoslo ahí, sí, luego. no, yo la entiendo, pero fundamentalmente sería el importe modal que da una con respecto a la otra, pero habrían otras diferencias, por supuesto. Ah, ok. Muchas gracias, Juan. Ángelo, no sé si bajaste la mano. No, sí, tengo preguntas. Sí, sí. Ya. Entonces estás tú primero, Ángelo, después Gonzalo y después Vincent. Vale, perfecto. Hola Esteban, gracias por la presentación. Mira, tengo dos preguntas. Eh, la primera, voy a hacer, mira, voy a ir de este orden. Eh, Hay relaciones que, según entiendo, entre los macrosujetos y los y los sujetos fundamentales, ¿ya? Habla en algunos momentos de relaciones de composición, relaciones de grounding, como expresaste, que era como la propuesta fuerte, y también relaciones de dependencia física, o sea, de dependencia ontológica. ¿Es correcto? Yo me remito solamente a las de fundación y quizás por ahí los nombro como genérico al hablar de dependencia ontológica, pero no es, por Ya. supuesto pueden haber. Hay, pero entonces el punto es lo siguiente. Ah, esta es la pregunta. Supongamos que al parecer, digamos, se combina, ¿ya? Sí, los sujetos fundamentales combinados generan otro sujeto no fundamental y hay una relación de grounding, si entiendo bien. Pareciese de que no pudiese ser otros sujetos fundamentales los que generaran a este sujeto no fundamental, que sería, por ejemplo, el sujeto de experiencia que somos, que es cada uno de nosotros, ¿cierto? Hay como una suerte como de que los sujetos fundamentales rígidamente fundan, podríamos decir, el sujeto, el macro sujeto. Mi punto con eso es, parece de que si lo que dice, si el macro sujeto consiste en estas propiedades fenoménicas, creo yo que pareciese que nuestras propiedades fenoménicas o cómo nosotros nos constituimos como sujeto es algo contingente, ¿no? Parece que podría variar, no es necesario como que no hay un principio de necesidad en que justamente las propiedades fenoménicas que yo tengo ahora necesariamente las tenga que tener. Pero pareciese que en esta propuesta habría esa necesidad. Esa es la primera pregunta. Sí, entiendo. Creo que habría que hacer una diferencia con respecto a, quizás la idea es que la propuesta busca más bien explicar rigidez, no en ese sentido que es específico ese sujeto con respecto a esas cuestiones, ¿cierto? A ese fundamento, sino al, digamos, al patrón de covariación que existe o a esta generalidad que hay con respecto a que siempre que se da cierta cantidad de sujetos, por decirlo de algún modo, surge lo otro o se combinan de cierto modo. No es como tan que yo, o sea, hasta lo que yo
puedo pensar. No es que voy a tener como resultado en cada una combinación, voy a saber, bueno, es que ahora voy a instanciar el azul fenoménico uno con respecto en T1 y en T2 voy a tener que ver cómo se modifican estos sujetos hacia el otro. Quizás puede ser en un futuro si hay una fineza explicativa con respecto a ello, pero pareciese que el problema siempre se ha remitido a, no, me basta con tener como esta relación de dependencia, aunque yo postulo la relación de dependencia de uno hacia otro, y con eso bastaría. Ahora, con lo que tú dices, claro, no sé si implicaría, tendría que, claro, modificar cierto modo lo que estaba diciendo, como ser más claro con respecto al alcance de lo que quiero decir, pero no, no me atrevería yo a decir que estoy buscando como ese tipo de. Hay una relación de necesidad, por supuesto, pero esa rigidez con respecto a como cada token de sujeto de experiencia, no, no sabría yo. Creo que no, ni siquiera se pone en esos casos. Como tendría que ser, claro, se implica ello, pero yo llego hasta lo otro, ¿cierto? Como que parece que, bueno, si yo, mi idea es como más que nada explicar lo type, por decirlo de algún modo, parece que de algún modo yo voy a tener que explicar también lo token. Se seguiría de ese modo. Pero no sé si en ese sentido como que voy a tener, dada esa como paleta que tengo, por decirlo de algún modo, de sujetos, voy a hacer todas las combinaciones posibles para que me dé cada uno de estos. Sí, lo que sé es que hay una conexión necesaria, nomológicamente fuerte, contrafactualmente fuerte, que va a permitir lo otro. Claro, es que Sí, acotar algo con eso. El problema es que tengo un dominio de sujetos fundamentales y sé de que esos sujetos fundamentales, supongamos finito, va a surgir otros sujetos no fundamentales. Sabemos que esos sujetos no fundamentales van a nacer, o sea, van a emerger, se combinan, claro, ¿ya? Sujetos no fundamentales, exacto, ¿ya? Entonces, pareciese ser de que al momento en que está la correlación entre grounding y combinación, o grounding y composición, que se genera este tipo de selectividad rígida entre los sujetos fundamentales generando un sujeto no fundamental. Por eso la pregunta era eso, si son dos relaciones aparte, o si, por ejemplo, combinación en este caso, o composición en este caso, implica grounding y viceversa, es como un ah, no, no, bivalente. no. Claro, es que yo lo veo como grounding, pero la idea de composición en el problema de la combinación o de combinación es como un término más bien de literatura, porque nadie te clarifica. Es engañoso la idea de combinación, justamente porque pareciese que está apelando a una idea más que, no sé, más que una composición como de bloques de Lego que dan un castillo como resultado, que es mi idea, como que yo apelo más a eso. La combinación pareciese que te hace ver esa metáfora de la pintura que se combina o del agua del río que se combina con el agua del mar, ¿cierto? Que pareciese que es como una cuestión más fluida, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Que cuesta verla Claro, de una manera sincrónica porque parece que la misma metáfora da esa idea como de ser diacrónica. Pero lo otro, comprendo. ¿sabes qué? Ahora, Lo otro que de tu otro problema también habría que quizás la diferencia está en que hay distintos problemas de la combinación, entonces tú en uno estás apelando quizás a los tipos de combinaciones de las cualidades, que quizás debería ser bastante similar a de, por ejemplo, el sujeto. Se supone que la explicación ideal es que una gran explicación para todo eso, pero no excluye que hayan distintos tipos de relaciones dentro de la otra, que quizás por ahí puede ir también tu pregunta. ok. Ahora, la segunda pregunta ya está más breve, que es más que nada aclarativa. El argumento del problema de la necesidad pareciese de que necesitamos restringir la generación de sujetos no fundamentales, ¿cierto? En el sentido de que parece de que no siempre que haya sujetos fundamentales van a haber sujetos no fundamentales. Esa era como Esta es la la idea idea, ¿no? genérica del problema, sí. Ya. Entonces, ahora, el punto está en que con la propuesta de las leyes se busca dar una solución a eso. Claro, es que el punto está en que la forma en cómo se propone el problema de la necesidad con respecto a la combinación tiene que ver de que la forma en cómo está expuesto no considera que entre los sujetos de experiencias fundamentales pueden instanciar un tipo de relación. ¿Cierto? Entonces, al momento, así es como se introduce primero la idea de vinculación fenoménica, que yo la tomo en cuenta, entonces hay una relación a la cual hay que clarificar que se llama vinculación fenoménica, ¿cierto?
Y esa es la que yo diría que es de ley, de fundación y que tiene todas esas cuestiones, ¿cierto? Ah, ok, Entonces, y sería restringida y para evitar como esta... claro, o sea, eh, tendría que decirte que dado cierto conjunto de sujetos de experiencia, eso haría necesario el surgimiento del otro porque está en una determinada ley, en una determinada relación y así sucesivamente. ok, perfecto, era eso. Dale, muchas Gracias. gracias. Gracias, Ángelo. Gonzalo. Sí, gracias Rafa. Bueno, muchas gracias Esteban por la presentación, súper interesante y también creo que refresca un poco la discusión también de lo mental, donde campea tanto el materialismo, ¿cierto? El cognitivismo hoy en día. Creo que estas son posturas que desafían también ese tipo de cosas, así que la agradezco bastante. Te quería hacer una pregunta que va en la línea un poco también de lo anterior. Eh, Me da la impresión que es clave en tu trabajo temas de composición, finalmente, ¿no? De composición material. De algún modo, lo que estaba sugiriendo Angelo también tiene que ver con este problema que plantea Chisholm sobre esencialismo mereológico, Mm, finalmente. Es decir, que finalmente hay una cierta necesidad respecto de las partes que componen a un todo, ¿no? Y que ese todo no podría estar compuesto por otras partes y que si hay al menos una parte que cambia en esa composición, ese todo deja de ser lo que era y comienza a ser otra cosa, digamos, otro tipo de objeto. Eh, una manera, digamos, acercamiento respecto a la composición material para intentar solucionar ese tipo de problema, por ejemplo, si es que es un problema, ha sido esta distinción entre tipos de composición, ¿no? O ciertas tesis de la composición. Una de ellas, bueno, es la nihilista, ¿cierto? Que en el fondo plantea que nada compone nada y lo único que hay son especies de átomos meteorológicos. Eh, Otra es la composición restrictiva, que plantea que hay ciertos objetos compuestos, pero hay otros que, o sea, que se componen de acuerdo a ciertas condiciones. Van Inwagen, por ejemplo, plantea la idea del el principio de la vida o lo orgánico, ¿no? Que solamente lo orgánico. Y otra sería el universalismo composicional, que es todo compone todo, ¿no? Mi pregunta tiene que ver un poco con eso. Tu postura supone de alguna manera algún compromiso con una de estas tesis? Eh, y si mi impresión, digamos, mi impresión como intuición es que pareciera que estaría más comprometida el panpsiquismo quizá con un universalismo composicional, es decir, donde todo compone todo. Digamos. Ahora, el problema de eso, claro, es que eh, yo mismo y la luna en este momento componemos un objeto, ¿no? En términos psíquicos, debería ser que la luna y yo, ese objeto es psíquico también, digamos, ¿no? O tiene ciertas propiedades psíquicas o mentales, no sé. Eh, yo no sé si eso es un problema para ti, en cierto modo, cómo explicar esa universalización de la composición que tú nombraste a Schaffer, de hecho, él asume justamente una especie de monismo eh, sí. del espacio-tiempo, en este caso, ¿no? Del espacio-tiempo. Pero asume una especie de composición universal, de alguna manera, en cierto modo, ¿no? Yo no sé, esa es la pregunta, si tú asumes también ese tipo de compromiso con la composición material universalista. Eh, Me ha tocado como tratar de dilucidar eso. Es algo que yo no trato para nada como investigación. Sé que va muy de la mano, sí, y hay cosas que tocan y todo. Te puedo decir que personalmente, así como a primeras, la composición universal no me molesta tanto, por decirlo así. O sea, como que parece ser que yo también tiendo a eso y hay un sentido en el cual yo creo que la única quizás matiz que hay que hacer es que la composición irrestricta, por lo que entiendo, es justamente irrestricta, o sea, basta con que dos cosas estén como conjuntadas y de eso surge algo. Yo podría ser como, Basta que existan, digamos. claro,
como una cosa un poco más restrictivo con respecto a que si yo y la luna vamos a componer un sujeto de experiencia, tendríamos que establecer un tipo de relación metafísica un poco más específica, la cual da como resultado esto. Ese sería como mi único pero si a mí me dicen, mira, es que realmente yo y la luna sí componemos de cierta manera específica u otro sujeto de experiencia, bueno, dale, no tendría problema. Solamente que yo tendría que clarificar que ese es un tipo de relación de vinculación fenoménica, como lo que yo he tratado de ver, y así sucesivamente. Es más, yo estaría dispuesto a que si alguien me dice, mira, todo el, no sé, el cosmos de algún modo se va a ordenar y va a surgir en la idea como una gran entidad que es el universo completo, que es justamente lo que apelaría a Schaffer, ¿cierto? Que como consecuencia, si yo soy como chaferiano y panpsiquista, soy cosmopsiquista, que es una postura que también se discute mucho, porque yo todo momento traté de hacer como esa diferencia que yo hablaba de lo micro a lo macro, ¿cierto? Que es eso se llama micropsiquismo, que es como la postura más estándar, pero también hay, no sé si conoces a Filikov. Filikov es como uno de los teóricos más conocidos con respecto a esta idea de que pareciese que lo fundamental es el cosmos, y de ahí hacia abajo explicamos. En ambas posturas yo, claro, tendría que decirte que más o menos sí, o sea, como si alguien me dice, te digo, yo y un perro de algún modo fundamos otro sujeto de experiencia, a mí me basta que me clarifiquen bien la relación que se da entre esos y estaría y tendría que estar como aceptándolo. Ahora, por el otro lado, no, como, no sé, como cuando uno parte con ciertas intuiciones haciendo su tesis y después termina con otras cosas completamente contrarias, Mm, ha pasado sí que me siento así muy como tentado con cuestiones nihilistas. Como que a veces pareciese que ser nihilista omite como demasiados problemas, es muy radical, pero sí pareciese que si soy nihilista, el problema de la combinación resulta ser otra cosa, simplemente quizá una relación de cómo describo el conjunto de sujetos básicos y puntos, como un poco más fácil, pero a la vez más radical, como muy fuerte. Pero tratando de volver como a tu pregunta, como he dicho, sí tendría que aceptar cierto universalismo de composición, como que no estaría de la mano con ellos, no tendría que estar tan enemistado en realidad con eso. claro. Y con esto, solo para acotar o sea, para comentar tu comentario. El problema de eso podría ser también que, por lo que entendí dentro de ciertas ideas del panpsiquismo, es que hay una especie de inconmensurabilidad de las subjetividades. Es Claro, decir, hay ciertas experiencias subjetivas que no son compartibles, que están, no sé si la mejor palabra es privadas, pero sí que son inconmensurables, y no son reducibles, digamos, a la experiencia fenoménica que puede tener otro sujeto de experiencia. Y el problema de eso sería que en el fondo una composición irrestricta podría llegar a implicar que digamos, hay una conciencia, no sí, única, y por lo tanto haría difícil la idea de la privacidad o la inconmensurabilidad de conciencia individual, podríamos decir, claro, no sé, o algo así, digamos. Entonces ahí se podría generar un problema si se acepta el universalismo como una forma de monismo, digamos, a lo Spinoza, si tú quieres, ¿no? Entonces podría caer en ese problema que sería como contradecir ciertas ideas que vienen con el panpsiquismo, como por ejemplo la subjetividad. sí. No sé si tenemos el tiempo porque podría hacer dos comentarios con respecto a eso. El, No hay horario límite, Esteban. dale, podemos, Es dale. es discrecional lo de los 10 y 15 minutos. Nos podemos quedar hasta las 3 si quieres. Dale. Es Aquí hay dos irrestricto. cosas que son muy interesantes. La primera es que las personas que como que son monistas y panpsiquistas y todo eso, apelan como a la idea de aspecto, que igual es una cosa bastante como oscura, o sea, como que nuestra mentalidad en definitiva sería un aspecto de la mentalidad más grande de la cual dependemos en última instancia, que sería el universo completo, ¿cierto? La idea de, por ejemplo, somos justamente apelando a Spinoza, una especie de modo de la sustancia, ¿cierto? La humanidad es un modo de la extensión y de la mentalidad de todo este mundo. Entonces había una otra, el problema sigue siendo de cierta medida bastante complejo, pero hay formas de ir respondiendo. Con respecto a lo otro, el punto previo ahí tiene que ver con cómo yo analizo en última instancia esta idea de como inconmensurabilidad y de privacidad. Yo no lo comenté acá porque eso hubiese sido solamente hablar de eso, pero hay tratamientos justamente panpsiquistas donde te hacen ver de que la cuestión de la privacidad y como digamos esta
inconmensurabilidad, no sería tan radical y sí permitiría algún aspecto de combinación, sí podría darse, ¿cierto? Dependiendo de cómo uno entienda justamente la idea de privacidad. Por ahí se puede ir respondiendo, pero claro, ¿no? Lo que tú dices es completamente acertado y piensa que a su vez, ya no es, soy monista, por ejemplo, el problema ya no es hablar de una combinación, sino es cómo se descompone esa gran mente, ¿cierto? El problema sigue siendo bastante como inverso, pero sigue siendo el mismo en definitiva esa Mm. difícil conexión que hay entre sujetos, como tampoco es que cambia radicalmente el problema. Uno puede ser más afina o no, si es uno es monista o micropsiquista, como he Mm. estado tratando de postular acá, pero eso es lo interesante ahora, que es algo que está netamente abierto y está abierto a formulaciones y a lo que fuera. Eh, Vale. Muchas gracias no, y gracias. suerte con tu defensa. Dale, gracias. Gracias, Gonzalo. Vincent tenía primero Sí. la mano y después Angelo. Sí, sí, pero era la misma pregunta que hizo Gonzalo, así que estoy ya resuelto con eso. Angelo, entonces. Gracias, Vincent. Ok, no, más que nada una aclaración. Con respecto a a la pregunta que hizo Gonzalo, más allá del compromiso monista que, por ejemplo, puede tener Esteban, hay que recordar que los compromisos de las meteorologías clásicas no son, a ver, si bien nos pueden decir de que hay composición irrestricta, y que podemos tener la trucha pavo, la luna y Esteban, por ejemplo, no es la meteorología clásica no pretende decirnos qué es lo que hay, sino que nos explica que lo que hay se puede explicar en términos de la composición irrestricta. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, Esteban, como partía y esto es breve, como partía la presentación, establecía una suerte de compromiso científico con respecto a lo que hay. Esto es justamente, por ejemplo, algo que dice Simon, que lo que hay es algo que nos determina la ciencia, no los axiomas de la meteorología clásica extensional, si es que, por ejemplo, Esteban es universalista. Entonces, en ese sentido, pareciese que Esteban bien podría decir, mira, parece que siempre que haya una suerte de átomo va a haber, por ejemplo, una macroconciencia, pero no necesariamente esa macroconciencia tiene que ser la Luna y Esteban o el único cosmos. No, como pareciese que no se sigue el compromiso monista. Lo que hace Schaffer es distinto en este caso a la meteorología clásica extensional, porque genera una suerte de principios generativos en la composición, cosa que, por ejemplo, Lewis no lo va a hacer. En ese sentido, pareciese que no es necesario como colapsar de inmediato en el gran monismo, perder las subjetividades o hablar de sujetos de experiencia teniendo como sujeto a un perro, o sea, teniendo como micro sujeto a un perro y a la luna. Es que creo que ese matiz es importante, sobre todo cuando se discute esto de la composición irrestricta. Sí, Era no, una sí. aclaración. A Marte es como, el panpsiquismo es como neutral a esos temas, entonces se puede ser abordado por distintas, como tú, meteorologías clásicas o expansionales o lo que fuera. Los problemas surgen más que nada porque es como la primera y el panpsiquismo toca ese tema, o al menos yo he leído cosas con respecto a si se enfrenta o no a un universalismo y si se acepta o no, de qué modo y ese tipo de cosas. Pero claro, muy buena la acotación. Acá veo a alguien que pregunta y dice, ¿cuál es su parecer con respecto a Henry Bergson y su posición respecto a la fenomenología? Eh, no sabría más o menos ahí. Yo sé que Bergson tiene como ciertas afinidades panpsiquistas, pero más allá de eso, jamás he profundizado con respecto a ello. No sé si puedes tú como comentarme algo de a qué va la pregunta, quizás como para iluminar mejor, pero la verdad es que no podría, no es algo que ha sido atingente a mi investigación. José Luis Aguilera, en caso de que quieras complementar la consulta del chat, oralmente quiero decir, sí la complementó, dijo gracias. Gracias, sí. Bueno, culpa, no puedo Eh, haber. Mira, yo sé que estamos pasando el tiempo, pero yo no me quiero quedar con la... Hay dos consultas rápidas que te quiero hacer, Esteban. Estaba leyendo en paralelo un texto de Popper sobre, bueno, el texto de observaciones al panpsiquismo y al epifenomenismo. En una parte del texto
menciona la potencial conexión entre panpsiquismo y panteísmo. Entonces quería saber si tú, bueno, si has tenido la oportunidad de andar un poco en esa conexión. Y bueno, eso lo pregunto también en el contexto del vínculo con el Centro de Investigación en Religión y Sociedad de esta charla. Entonces, lo primero sería entonces la conexión, si es que la hay desde tu punto de vista, cuál sería entre panpsiquismo y panteísmo. Y, y aprovecho a hacer la otra de inmediato porque, por el amor del tiempo, en un momento de la respuesta anterior se habló de privacidad. Quería saber cómo percibes tú esta discusión contingente sobre los neuroderechos con respecto a esa lista de la privacidad. Si es que hay alguna conexión, si es que tú la ves, o si es que no, bueno, también. Esas serían las dos consultas. La conexión entre panpsiquismo y panteísmo es algo patente y muy ahí como de la mano, o sea, justamente pareciese que puede darse la idea de que todos somos o ser panteísta o panenteísta en la mente de Dios, o Dios sería esta idea como un resultado de este gran sujeto de experiencia. Generalmente yo siempre me he sentido más afín a como ser naturalista o, digamos cientificista, en el sentido de que no tendría que apelar a una entidad como radicalmente distinta, o a lo más tendríamos que aceptar, bueno, si el universo es un sujeto de experiencia y queremos llamar a eso Dios, sería más bien como una cosa media spinociana, ¿cierto? O sea, como un Dios bastante inmanente. Por ahí no me molestaría, pero en general por una cuestión personal, como que no problematizo más allá de eso, y sé que hay una conexión muy fuerte y como pareciese que si uno es panpsiquista va muy de la mano con ser panteísta o panenteísta, o pareciese que si uno es panenteísta también tendría que ser del otro modo panpsiquista. Y ahora sé que hay un par de artículos y todo que una vez estuve leyendo, quizás ayudaría también a entender justamente la idea del problema de perspectival con respecto a ser uno o no ahora un aspecto de la mente de Dios o no. Quizás eso ayudaría o ver cómo se puede ir conectando, pero la conexión que hago yo es bastante como superficial y somera. Con respecto a lo otro, el problema está en que yo creo que ahí, más que responder al problema, lo vuelve extremadamente más complejo, porque uno podría preguntarse, esos neuroderechos entonces ahora podrían estar en las plantas, quizás no. Es decir, si el neuroderecho que yo tengo es correspondiente a que yo soy una entidad con cierta actividad mental, o soy, si la homologación o la equiparación está neuroderecho, sujeto de experiencia, lo que ocurre es que ahora los sujetos de experiencia que yo tengo en mi mundo panpsiquista se multiplican, no sé, por millones, y si es que soy inclusive esto como con la idea de la composición irrestricta, entonces pareciese que la combinación del sujeto de experiencia Esteban Ortiz y la Luna va a tener un neuroderecho. No los, ese es como que yo sería como que estoy viendo, lo problematizaría más, o sea, como que sería algo, aumentaría la capacidad de la cual, a lo cual yo aplicaría esa idea. Entonces, en ese sentido, no es como una respuesta en sí misma, quizás podría apelarse a que el panpsiquista estaría un poco más de la mano, no sé, con aspectos del animalismo, entonces quizás esos nuevos derechos también podrían caber a, no sé, a las fotos del Facebook de mi mascota. Tendría que él quizás en algún momento, quizás verlo así, quizás yo no estoy entendiendo del todo la idea de neuroderecho y todo, pero porque la cuestión de la privacidad de eso es una discusión que es también ortogonal al mismo panpsiquismo. O sea, yo puedo ser materialista, dualista, y el problema de la perspectiva, de la inconmensurabilidad, como hablamos acá, va a seguir siendo. Entonces, Pero tu percepción actual sobre los neuroderechos, Esteban, es que están más vinculados con un cierto materialismo. no, es que en realidad no sabría decirlo, de hecho, es que por eso digo, si el neuroderecho está en correspondencia con la idea de ser sujeto de experiencia independiente del materialismo o del panpsiquismo o del dualismo, ¿cierto? Por ahí habría, lo que yo digo es que en el panpsiquismo habría más sujetos de experiencia, entonces los neuroderechos habría que expandirlos, ¿cierto? Siempre y cuando la Ok, idea de neuroderecho esté muy de la mano con la idea de ser sujeto de experiencia, que esa sería como la cuestión. perfecto. Bien, ya estamos bastante pasados en el tiempo, pero ha estado muy nutritiva la conversación. Sí, a mí me Agradecer, deja todo. agradecer en primer lugar a Esteban que nos acercó su investigación. Desearte mucho éxito en lo que viene, Esteban, en tu defensa y bueno, en todos los desafíos que tú afrontes desde una perspectiva intelectual, académica.
Ojalá que te vaya muy bien. Y esperemos en algún momento también tenerte por acá de manera presencial, en Talca. Por supuesto, Eh, si es cosa de ponernos de acuerdo y podemos arreglar cualquier cosa. exacto. Así que bueno, por ahora nos despedimos. Tú después te mandarás la grabación, Esteban, Vamos. ya que te di todos los poderes de anfitrión. Entonces, gracias a todos y todas nuevamente por estar acá hoy. Nos Igual lo vemos mismo. en una próxima Gracias oportunidad. a todos. Su pregunta y toda la conversación fue muy nutritiva. Gracias. A ti.